soy Juan Pablo Markelli, soy técnico del sur, trabajo en el área de investigación y desarrollo y bueno, me toca llevar adelante lo que es el proyecto de riego en pasturas. Lo que vamos a ver, ¿cuál va a ser el temario? Lo que vamos a ver juntos es, primero para ir viendo esas preguntas, cómo cierran los números en distintos escenarios de precios, de productos y distintos zafras de riego. Obviamente, cuando uno habla de distintas zafras de riego, habla también de distintos costos. Vamos a ver qué datos utilizamos, el periodo analizado, qué pastura estamos hablando. Después, bueno, ver en este periodo, estos 15 años, qué valores uno obtiene, qué coeficiente obtiene en el promedio de distintas pasturas, con lo que es la tecnología de riego por pivot y con lo que es la tecnología de riego por superficie. Después, bueno, ver o entrar a jugar con eso. Bueno, ¿cómo son los resultados en esos distintos escenarios? Imagínense que en estos 15 años hubo distintos tipos de zafra y hubo distintos escenarios de precio, contexto de precios. Y después vamos a dejar 3 o 4 puntos de lo que son consideraciones finales. Como fue mencionado por Magdalena, vamos a hacer las 4 charlas, después vamos a tener un ámbito, un lugar de preguntas, pero obviamente que son bienvenidas todas las preguntas, interrogantes o sugerencias que haya. Primero vamos a hablar, bueno, qué información se utiliza para lo que es, para este análisis. Primero, que las pasturas evaluadas son 6 pasturas diferentes. Después, que en realidad son 30 ejercicios cerrados evaluados. Cuando uno habla de ejercicio agrícola, hablando de julio de un año a junio del siguiente, 30 ejercicios. Después, que el periodo evaluado, como se ha ido comentando en la jornada, es desde el inicio del 2010 al 2025, o sea, fines de junio del 2025 es cuando cierra el anterior ejercicio, o sea que hasta ahí es la evaluación. Después, que se evaluaron 14 zafras de riego, que vamos a hacer unas categorías, obviamente que son subjetivas, de tipo de zafra que vamos a llamar más llovedora, que para el riego de pivot estamos hablando de zafras que fueron menos de 5 riegos, zafra que vamos a llamar más promedio, de entre 7 y 14 riegos, y aquellas zafras que vamos a llamar de año seco con mayor de 20 riegos. Después, que para el caso de superficie, estamos hablando que una zafra llovedora, estamos hablando de menos de 3 riegos, que una zafra promedio entre 5 y 6 riegos, y una zafra de un año seco es más arriba de 10 riegos. Entonces, para recordar, porque durante la presentación se van a repetir esto de la categoría de año más llovedor, año más promedio y año más seco, pero que tengan en cuenta que estamos hablando de distintos años, distintas cantidades de riesgos aplicados. Después, al inicio le dije, son 6 pasturas evaluadas. Bueno, ¿qué mezclas vamos a analizar? Pastura de Lotus Macu pura, que es la pastura que vimos ahora. Pastura de Festuca y Lotus Macu. Pastura de Trébol Rojo y Achicoria. Trébol Rojo, Achicoria y Regras, o Regras y Trébol Rojo, o Olcus, Achicoria y Trébol Rojo. O sea, estamos hablando en esa evaluación de pastura más perenne de ciclo largo o pastura de ciclo corto. Y en el caso de riego por superficie, la evaluación ha sido de una pastura perenne de larga duración, un Lotus Macu. Que los precios que vamos a utilizar para valorizar la productividad son precios promedio de cada ejercicio, precio promedio en kilogramos de peso vivo en pie,
en referencia de INAC para lo que son productos vaca gorda y cordero pesado, y que le vamos a ese precio descontar o poner un costo de comercialización. Entonces los precios utilizados son referencia INAC para vaca gorda o cordero, el precio promedio de ese ejercicio, tomando en cuenta un costo de comercialización. Después, que a diferencia de otros años, nosotros venimos, en este proyecto, generalmente nuestro análisis se basaba en utilizar coeficiente de costos de cada ejercicio particular, pero la productividad se evaluaba con el precio promedio de varios ejercicios. Este año, como la meta es ver variabilidad de resultados con variabilidad de precios, lo dejamos libre al precio a cada ejercicio. Como comentaba, esto es lo que son... ¿Es el de arriba o el de abajo? Para marcar... en arriba es... Ahí. No, ese anda, ese no. Bueno, lo que... O préstame el otro para marcar, aunque sea, si marca, ¿por qué no marca? Bien, les marco con este y el... Lo que son la variabilidad de... ¿Ahí anduvo? Está. La variabilidad de lo que son los precios de los productos, dijimos que precio de vaca gorda, precio de corderos, de los distintos ejercicios, el primer ejercicio evaluado del 2011 a lo que es 2024. ¿Verdad que no me pasa esto? Bien. Entonces, esos pesos, bueno, vemos un peso mínimo de, por ejemplo, para el cordero de 1,38 dólares por kilo de peso vivo en pie y un máximo de 1,98. Aclarar, vamos a evaluar del 2011 al 2024. Está claro que ya el ejercicio 25-26 ha superado todo lo que son los precios máximos, ya sea de cordero como de la vaca gorda, pero la referencia de los ejercicios que vamos a evaluar son 1,63 el precio promedio para los corderos y 1,60 para la vaca gorda, y los extremos 1,38 y 1,98 y 1,27 y 2,08. Esto es para mostrar, obviamente, que hay una variabilidad en lo que son los precios obtenidos en los distintos años y para hablar de mínimos y máximos que después vamos a entrar a hacer jugar con distintos coeficientes. En amarillo ahí lo que está marcado es el valor promedio mínimo. Después lo que es en verde el promedio máximo. Y después, en color más claro, verde, es ahí lo que es el valor promedio. Y bueno, obviamente que destacando que tenemos varios ejercicios donde se supera ese valor promedio, ejercicios con valores por debajo, como que al principio del ejercicio valores altos y más hacia el final otra vez valores más altos, y bueno, que eso también se ha extendido en este último ejercicio que han sido al alza los precios. Eso era lo que es la variabilidad de precios, que eso es lo que vamos a hacer entrar a jugar para ir respondiendo cómo es el comportamiento en distintos escenarios de precios y de lluvias. Y ahora, en realidad, lo que queríamos mostrarles es esa variabilidad de precipitaciones, y lo vamos a ver desde el punto de vista en variabilidad de lo que son riegos. Por ejemplo, en azul la cantidad de riegos, y en este eje la cantidad de riegos, en el eje principal la cantidad de riegos. Ven que en los distintos años tengo
un promedio de 12 a 13 riegos de promedio, y bueno, y después tengo distintas zafras, que le llamamos llovedoras, esas zafras, 3 zafras que se destacan arriba de ese promedio, con cerca de 20 riegos, y zafras, perdón, les dije erróneamente, zafras con más riego que el promedio, o sea, zafras de años secos, y zafras llovedoras con pocos riegos, como la 13-14, 18-19 y la 23-24. Y después otras zafras que llamamos más promedio, que andan más cerca de esas 10 o 12 zafras. Después, en lo que es en rojo o en naranja, y hay que mirar el otro eje X secundario, eje Y secundario, es la evolución de lo que es, este primer cuadro es para lo que es el riego por pivot, y estos son los costos de riego estos son los costos, perdón, de lo que es el costo del bombeo, que fluctúa entre cerca de 200 o cercano a los 400 según la zafra, y obviamente esos costos aumentan o tienen esos picos en esos años donde intervino más la cantidad de riegos. Y en puntos verdes lo que queríamos mostrarles es cómo ha sido la evolución de ese costo total, y está claro que en esos años de mayores riegos son años en promedio de mayores costos, y años de menores riegos, obviamente, años de menores costos. Y esto, para resumirlo, podemos decirle que en el costo total, un año llovedor va a tener, o sea, un año con menos riegos, va a tener un costo cercano a $850, y en los años más promedio, un costo más cercano a los $950, y en un año seco de unos $1.100 por hectárea. Ahí estoy hablando de costo total. Cuando hablo de costo total, costo de la pastura, costo de la amortización, del manejo del ganado, todos esos costos van acá. Como hablamos en el campo, nosotros valorizamos todo costo de intervención, se ingresa como costo. Esa variación de costos, si uno compara un año más promedio con un año llovedor, ¿qué nos da? Que en realidad el año llovedor tiene un 11% menor en el costo total que un año más promedio. Si hacemos la misma comparación, un año seco con un año promedio, o sea, un año que requiere más riego, el aumento es del 17%. Y si comparamos los extremos, uno seco con un llovedor, ese seco tiene un 30% más de costos. O sea que hasta ahora vimos cómo fue su fluctuación de precios, y vemos que las distintas zafras, distintos riegos, lógicamente se relacionan con distintos tipos de costos. Ahora vamos a ver lo mismo, pero en este caso para el riego por superficie, riego de nivel, que en este caso la cantidad y lo vieron en el campo, la cantidad de riegos es menor, porque estoy hablando de láminas de mayor lámina, y estamos hablando que en promedio son 6 riegos que se realizan en la zafra, y bueno, pero tenemos también años más secos, o sea que requiere más riego, por ejemplo 17-18, 21-22, 22-23, o años con menos riegos, más llovedores, zafra o ejercicio, 20-16-20-17, 20-18-20-19, 20-23, 20-24. Esos son, hay también variabilidad, obviamente que también, en este caso, obviamente que no, o vieron que en este sistema no hay costo de bombeo, pero un costo importante y relacionado con la cantidad de riegos es el costo del manejo de ese riego, y bueno, obviamente también ven una fluctuación
cercano a 100 o cercano a $300, según sea una zafra con más o menos riegos, y eso también repercute obviamente en ese costo total, teniendo mayores costos totales aquellos ejercicios que requieren más riego, ¿no? Si lo vemos en lo que es números, como lo vimos para el pivot, ahora para superficie, estamos hablando, otra cosa a destacar, que tiene menores costos, y acá siempre nosotros comentamos, estos costos son orientativos, pero los costos, obviamente, los costos de lo que es el riego en pastura dependen de cada proyecto de riego en particular. Nosotros acá vieron que este proyecto, en el caso del superficie, no tiene costo de lo que es bombeo, pero por eso cada proyecto es particular, pero para darles la referencia de nuestros costos, en nuestro caso los costos para el riego de superficie en un año llovedor, o sea un año con menos riegos, es de $550, un año más promedio de 650 y un año con mayor requerimiento de riego de 780. Bien, ahora ya vimos fluctuaciones de precio, fluctuaciones de costo, ahora vamos a cruzarlo. Bueno, vamos a ver qué productividades necesito mínimas y qué productividades se obtuvieron en esos distintos tipos de zafra. Perdón, previamente, como hicimos para el pivot, las variaciones de costo. Promedio versus llovedor, un 16% menores de costos en ese año con menos riego, un 20% el promedio comparado con uno seco, y un 42% comparado un llovedor y un seco, o sea, comparando los extremos. Bien. Ahora para ver, y lo interesante es siempre ver, esto ha sido a lo largo de todos esos años, esos 14 años de evaluado, y en promedio de varias pasturas, que es lo interesante, que por ejemplo en el pivot no le estoy hablando de una pastura particular, le estoy hablando de promedio de 5 pasturas diferentes en esa cantidad de ejercicios, y repasando, estábamos hablando de 30 ejercicios evaluados. ¿Qué datos promedio me obtuve? Y en realidad, lo que es la producción total, cercano a los $1.400, el costo en promedio unos $1.000, y bueno, obviamente si tengo el producto bruto menos los costos, tengo un margen bruto de cercano a los $380. Esto es el resultado de las 6 pasturas evaluadas, los 30 ejercicios evaluados en esos años. Como dato también promedio les puedo decir como referencia que el costo del bombeo fue de $250, que el número promedio vimos que de riego está entre 12 y 13 riegos, y el precio de la carne vacuna 1,62 y 1,68 en los ejercicios de esas pasturas evaluadas, y que la producción promedio de peso vivo fue de 762 kilogramos por hectárea. Esto para el pivot, ahora lo vamos a ver para lo que es riego por superficie. Y para lo que es riego por superficie, la productividad de casi $1.000, hablamos de menor costo, $660, también un margen bruto positivo, en este caso un poco menor, de $335, un costo del manejo del riego de $129, número de riego, como mencionamos, 6 riegos, estamos hablando de láminas mayores, entonces son menos riegos, el precio de la carne que tuvo en su periodo, hay que aclarar, en verdad, los datos promedio en el riego superficie son del 2013 al 2025. El riego superficie arrancó más tarde, en noviembre de 2013. El otro arrancó en el 2010. Y en este caso la producción de peso vivo fue en el promedio de 560 kilogramos. Bien. Para repasar, en este caso estamos hablando de una pastura y de 11 ejercicios evaluados. Ahora vamos a entrar y vamos a tratar de ver eso que nos preguntamos. Bueno, ¿cómo cierran los números en distintos escenarios de peso, de zafra y de precios? Y bueno, para eso, recordar los costos. En el caso de recordar que un año llovedor, un costo de 850, un año promedio más 950 y año seco 1100. Y ahora es
En ese primer cuadro están los distintos años, un año llovedor, un año más promedio y un año seco, a un mismo precio. Al precio mínimo promedio que se dio, o sea, 1,38. ¿Cuál es la producción equilibrio? O sea, ¿cuántos kilogramos de carne tengo que conseguir mínimo para poder empatar? Y vemos que si mi precio es de 1,38, o sea, el más bajo, mi producción de equilibrio en un año llovedor, o sea, un año que mi costo es de 850, es de 613 kilos de peso vivo. Y la producción lograda en realidad, si uno promedia en las pasturas en esos años que fueron más llovedores, fueron de 733 kilos. En el caso de los años más promedios, de zafra más promedio, la producción equilibrio fue necesitada para un año más promedio de 682, y en ese caso, si uno hace la cuenta promedio, no se cubrió ese precio mínimo, esa productividad de equilibrio. Y en un año seco, la producción de equilibrio con ese precio es cercano a los 800 kilos, y bueno, la productividad lograda fue de 700. Esto, obviamente, si lo que es en los márgenes, y acá debo aclarar que esto visualizado, ese margen es solo lo que es el ingreso, porque ahí está solo lo que es producción de peso vivo. Debemos recordar que también en el caso de los ovinos, obviamente fluctuando cuánto fue el ingreso, porque ha ido la variabilidad en los precios, igual que ocurrió con la carne, pero también está el ingreso de lo que es lana, que también juega en lo que es el margen bruto. Pero para este ejercicio y esto particular estamos viendo producciones de equilibrio en lo que es peso vivo, ¿no? Pero toman en cuenta que en realidad en el margen también pesa lo que es el ingreso por lana. Bien, esto, claro está, mi producción lograda es menor a mi producción de equilibrio. Ahí no llego a cubrir los costos, tengo pérdida de esos $84 por hectárea. Y en el caso también, si uno se maneja con esos precios y la productividad lograda, también, obviamente, en el caso de un año más seco, con mayor costo, también ahí es un caso de un escenario con márgenes negativos. Bien. Ahora si vamos a valores promedios o valores ¿verdad? Valores promedios sí de lo que es el precio. Hablamos de eso, de $1,63 el kilo de peso vivo, que es un valor promedio que se ha dado en estos ejercicios. Ahí obviamente que la producción de equilibrio necesaria es menor, y la producción lograda, en este caso estamos hablando de la misma producción lograda, y ahí estamos hablando de que, por el caso, por ejemplo, un año más llovedor de $350 de margen, año más promedio $72 y un año más seco cerca de $40, pero en este caso todos márgenes positivos. Y si vamos a un año con precios más elevados, que en realidad es 1,98, que en realidad fue el máximo que se dio en ese periodo, recordando que ahora estamos por encima de esos precios. Obviamente que la producción de equilibrio necesaria es menor, y bueno, y se lograron en esos años productividades mayores, y en esos casos los márgenes andan cercanos a los 300 a los $600. Eso es para dar un pantallazo, bueno, y tratar de responder, bueno, cómo el riego se puede comportar en distintos escenarios, y recordando que en realidad uno en la pastura en estos 15 años ha obtenido en la combinación de precios y distintos escenarios de zafra en los márgenes cerca de esos $380. Pero es una realidad que nos dice que aquellos años con menores precios, y que sé que es una zafra de más riego,
tengo que cargar o ser lo más eficiente en tratar de producir o transformar el pasto en peso vivo para poder llegar a cubrir ese costo. Bien, ahora lo mismo, pero para el caso de riego por desnivel, estábamos hablando de menores costos, $550, 650 o $780. Y lo mismo, el mismo ejercicio planteado con los distintos escenarios, llovedor, promedio, seco, con los precios. Acá la producción de equilibrios son producciones de equilibrio menores, claro está, porque los costos son menores. Y la realidad que si evaluamos en los años promedio llovedores o más promedio o seco, esos son la productividad lograda. Y en realidad, entonces, cuando uno habla de márgenes en combinación, 270, 150, y en el caso de seco, márgenes negativos, por no lograr, con nuestro manejo, llegar a esa producción de equilibrio. Bien, lo mismo con el precio más promedio, y en este caso, bueno, los márgenes, $419, $300, y en ese caso está en amarillo porque en realidad son menos de 10, pero hay que recordar que esto es solo pensando en carne, y en realidad con la producción de lana uno ahí estaría como un empate. Y lo que son con precios más cercanos a la actualidad, los precios de equilibrio de productividad de equilibrio 277 a 395, bueno, en todos los ejercicios se dieron productividad lograda mayores, y bueno, y estamos hablando de márgenes de 354 y $626. Esto es un ejercicio, evaluar la realidad que uno en 15 zafras vive distintos escenarios de relaciones de precio y de relaciones de zafra, y bueno, lo que sí está claro es que uno tiene que tener claro estos precios o productividad de equilibrio para tratar de maximizar al máximo y transformar en peso vivo la producción de pasto. Algunas consideraciones finales. Primera cosa, ¿cómo fue el margen en la historia? Estamos hablando de margen entre 335 y $370 por hectárea. Otra cosa, que lo vimos, en años con mayor uso del riego los costos aumentan, entre un 17 y un 20% sobre el promedio y entre un 30 y un 40% respecto a años que requieren menos riego. Lo que vimos para el proyecto de acá, con nuestras condiciones, el pivot presenta mayores costos, por lo tanto mayor exigencia productiva para cubrir esos costos. Con menor precio de la serie, con el menor valor, en superficie la productividad no alcanzó la producción de equilibrio, solo en los años que fueron secos, y en el pivot esto ocurrió en años más promedios como en años secos. Y otra cosa que siempre destacamos y que hay que tener en cuenta del tipo de diseño y del tipo de ensayo que tenemos. Nosotros valorizamos a nivel de pastura, pero está claro que año seco, año llovedor, desde el punto de vista de pastura, en realidad el mayor impacto es a nivel del sistema global. No solo cómo se diluyen los costos del sistema, sino todo lo que me permite mantener, dejar de vender o seguir potenciando. Entonces, obviamente que esto es visto pastura a pastura y siempre va a tener su limitante, pero que no hay que perder en cuenta que hay que mirar la globalidad y qué función cumple en ese año más seco o más llovedor. Y bueno, por mi parte, muchas gracias. Y bueno, como siempre, en esta oportunidad me toca a mí
comentar los resultados, pero este es un trabajo de un equipo técnico amplio, que ahí les dejo algunos de los nombres, y obviamente estas son las personas del equipo técnico responsable a lo largo de estos años, y obviamente que también hay un apoyo, tanto de la gente, el equipo de Claudio, el equipo de Río de Claudio, y la gente acá de Ciudad, que son los que están más día a día en el manejo, ya sea de los animales, el manejo del riego. Y bueno, por acá muchas gracias, y las preguntas les pido hacemos todas juntas al final. Les agradezco.